Olá, bem-vindos a meu canal. Hoje vou a gravar um vídeo para apresentar uma enfermidade para uma classe de espanhol avançado. É muito claro que mi espanhol não é muito bueno, pero eu estou treinando acá. E se te gusta, dale um me gusta, suscríbete a mi canal, porque há muitas novidades por acá. Pues, bien, la espondilitis anquilosantes, ¿no? Vamos a hablar de entendiendo la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad conocida también como una espondiloartritis o espondiloartropatía. Pues, y yo, desgraciadamente, tengo esta enfermedad. Pues, durante 16 años tuve todos los síntomas de la espondilitis anquilosante desde el año de 2001. Por lo tanto, hasta 2017 viví sin un diagnóstico específico de esta enfermedad y fui a varios médicos que sempre me diziam que se tratava de mala postura, sobrepeso e hasta falta de exercício físico, que não fazia atividades, não? E um nefrólogo em Belém, onde vivia, em um momento de crise aguda, me diagnosticou com hiperuricemia, também conhecida como gota. Pero en 2017 entré en una crisis crónica y entonces finalmente salió el diagnóstico. Y el reumatólogo todavía insistía en la artritis reactiva, ¿no? Pero fui a Goiânia y allí confirmaron el diagnóstico de la espondilitis anquilosante en mi vida. Y tengo aprendido a vivir con eso. No es sencillo, ¿sí? Pero vamos a hablar de los síntomas que es la espondilitis y cuáles son los tratamientos. Y voy dividindo este video portanto, em algumas partes, né? E eu tenho um guião aqui para me ajudar, certo? La espondilitis anquilosante é uma forma de artritis crônica que afecta principalmente a coluna vertebral e também as articulações sacroiliacas que conectam toda a coluna com a pelvis e pertenece a um grupo de enfermedades chamadas espondiloartropatias soronegativas, es decir, quien tiene la espondilitis anquilosante no presenta el factor reumatoide. Y por lo tanto, la espondilitis anquilosante se caracteriza por la inflamación de las articulaciones, ¿no? Principalmente las vértebras y de la columna vertebral. Y esa enfermedad, con esta gran inflamación, se caracteriza por una provocación de rigidez, dolor, mucho dolor en la espalda, que suele empeorar siempre con el reposo y mejora poco con el movimiento y también con el ejercicio. Y con el tiempo la inflamación crónica puede llevar a la fusión de las articulaciones. Ese es el peor, ¿no? Sí, e isso pode causar uma perda da flexibilidade e mobilidade que eu tenho já
aunque no sea tan expresivo, pero ya tengo pérdida de flexibilidad y pérdida de la movilidad. Entonces, esa es la espondilitis anquilosante y voy a hablar ahora de sus síntomas, que pueden variar ampliamente entre las personas. Es decir, que algunas personas van a tener algunos síntomas más fuertes y otros síntomas más flaquitos, ¿sí? E o que é mais característico como sintoma, os sintomas da espondilite anquilosante, já he hablado, né, há pouco, é que os sintomas mais comuns incluem dolor, rigidez em la espalda baja, las nalgas também, fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso. Estes dois últimos síntomas de que hablé eu não tenho aún, não? Pérdida de peso e também pérdida de apetite. Además de la columna vertebral, la espondilitis anquilosante puede también afectar otras articulaciones, como ya he hablado, ¿no? Como las caderas, los hombros, las rodillas, ¿sí? Los tobillos, los tacones, las plantas de los pies, y también puede afectar los ojos, que son las comorbidades, son las enfermedades asociadas, ¿no? Entonces puede afectar los ojos. Yo mismo ya tuve por 3 veces inflamación en mis ojos, principalmente en mi ojo izquierdo, ¿sí? Puede afectar el corazón porque inflama las paredes de las venas, que no sé cómo se dice en español, en portugués se llama endotelio. Y también puede afectar los pulmones en algunos casos. También los rins, no sé cómo se dice, me olvidé. La causa exacta de la espondilitis anquilosante no es conocida, pero hay un factor genético envolvido, ¿eh? Que en la verdad una combinación de factores genéticos y ambientales, ¿no? Normalmente involucrados. Hay un antígeno específico, un gen que yo lo tengo, que es el HLA-B27. En portugués, HLA-B27. HLA-B27. No todas las personas tienen ese antígeno, pero 90% de los casos de personas que tienen este antígeno tiene la espondilitis anquilosante. Y la espondilitis afecta, es ainda es aún una enfermedad rara. A veces suele hablar algo en portugués, perdón. Y afecta 1% de toda la población mundial. Entonces es aún una enfermedad rara. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se basa en los síntomas de los pacientes, que son muchos, ¿no? Como hablamos aquí, los hallazgos clínicos y los resultados de pruebas como radiografías, resonancias magnéticas, o que es peor, no hay una cura para la espondilitis anquilosante, pero el tratamiento se centra en aliviar los síntomas, ¿no? Bajar la sintomatología con un control de la inflamación utilizando antiinflamatorios, principalmente los antiinflamatorios no esteroidais, como en portugués se puede usar cetoprofeno o otros, né, muy conocidos.
Y hay también como paliativo o uso de terapia física e exercício regular, né? Terapia ocupacional e, em casos graves, cirurgia para reemplazar articulações dañadas. Quando estuve em Goiânia, el mês de maio passado, o médico me ha dicho que no tengo que hacer cirugía, que es muy peligroso. Entonces, no voy a hacerla, ¿no? Como es una enfermedad crónica, ella requiere un manejo a largo plazo. E incluso yo utilizo hoy, sí, desde hace 6 años, utilizo los medicamentos inmunobiológicos, que são muito caros, são medicinas de alto custo, que meu plano de saúde me paga, ¿sí? E que mais puedo dizer de la espondilitis anquilosante? De síntomas, não? Fatiga, dolor e rigidez matutina, que mais que escrito? Dolor en el pecho, dificultad para respirar. En casos más avanzados, la espondilitis puede afectar las articulaciones de la caja torácica, lo que puede provocar dolor en el pecho y dificultad para respirar. Yo tengo esos síntomas, problemas oculares, puede afectar los ojos, causando inflamación, enrojecimiento y dolor. También tengo a veces, incluso uveitis. E agora eu vou poner aqui umas imagens com algumas explicações. Momento. A ver, que temos aqui? Essa é uma coluna que se caracteriza como coluna de caña de bambú. Se pode perceber que as vértebras estão com uma soldadura, não? Então, não há mais aqui, neste exemplo, a mobilidade de toda a coluna. É como se fosse palo que está fijo, não? Há outros exemplos aqui também. Então, a pessoa que padece la espondilitis anquilosante tiene pouca mobilidade ou nenhuma, né, a depender de la situação, del progresso, del avanço de la enfermidade em sua vida. E há também outra imagem aqui que se pode ver, onde não há também mobilidade de las costilhas em la coluna, porque elas já estão fundidas com as vértebras. É decir, que não há expansibilidade torácica. Então, há sempre fadiga, não há aire, pouco aire em los pulmões de las pessoas que padecem la espondilitis anquilosante. ¿Vale? Entonces, como hemos visto en este video, en las imágenes que te hemos mostrado, sí, es una enfermedad crónica y que causa mucho dolor, ¿sí? Que hay muchos problemas en la vida de quien padece de la espondilitis anquilosante. Pero aunque sea tan complicado vivir con eso,
hay siempre esperanza, ¿no? Para que un día haya cura para la espondilitis anquilosante y es decir, que tenemos que tener una cabeza siempre renovada, ¿sí? Que nos libremos de problemas, de preocupaciones siempre, ¿sí? Dejar el estrés también, que es muy peligroso para nosotros. Y con un manejo adecuado, nosotros sí podremos vivir tranquilamente también, ¿sí? Hay límites, pero se puede superarlos, eso que se puede ver. Entonces, por ejemplo, yo tengo una vida plena, activa, y sé que a veces, ¿no? A veces tendré dificultades, a veces no, todos los días siempre me hago lleno de esperanza para vivir mejor. Y así vamos a encerrar este video. Muchas gracias por su atención. No olvide de darle me gusta y también de compartir y suscribirte a este canal. Muchas gracias. Hasta.